El 20. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces veamos, según el diccionario, qué es madurez. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra madurez así. Dice: edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital sin haber llegado a la vejez. En una forma figurativa es como tener buen juicio, ser prudente, ser una persona sensata, o es tener la capacidad de tener buen juicio para tomar buenas decisiones. El diccionario Webster lo define como el tiempo del completo desarrollo. El diccionario hispanoamericano de la misión evangélica dice que la madurez tiene que ver con el surgimiento de características personales y de comportamiento a través de los ciclos del crecimiento. Y la Enciclopedia Internacional de la Biblia nos indica que la palabra madurez en griego se conoce, apunten. Ay, no, mi hijo, ¿vio? ¿No trajo la tableta usted? No. Como Trae cachucha. teleios, que significa completo o perfecto, que no le falta nada. Esta palabra es usada en el siguiente versículo. Mary, búsqueme Hebreos 5:14, por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok. Entonces, en la versión original que está en griego, cuando dice madurez, dice teleios. ¿Ok? Habiendo dicho esto, deducimos que ser maduro es ser completo de carácter. Ahora vamos a ver en dónde se refleja la madurez espiritual. Primero, en el comportamiento. Ali, búsquenme Mateo 7:16. A la vez, yo se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, una persona cuando ha alcanzado un nivel de madurez espiritual se va dando cuenta que las cosas que él hace son conforme a las cosas de Dios, no conforme a las cosas del mundo. Entonces, la importancia de ser maduro o ser completo de carácter es para responder debidamente en las diversas situaciones en que nos enfrentemos. Si a un cristiano maduro alguien lo ofende, ¿responderá con un golpe? No, y no tiene por qué. Una persona que no está espiritualmente madura, pues va a responder de mala manera. Si le atraviesa un viejito, como vi en estos días, que un viejito, antes es una gracia que aquí los dejen manejar, ¿ya? Y gracias a Dios que ellos se pueden todavía defender solitos. Entonces iba saliendo con su carro muy lento del parqueo, cuando venía por allá un señor en un Mercedes, y por ser el Mercedes, entonces se le pegó del pito y luego le puso al lado y le hizo su peineta, ¿no? Ya sacó el dedo. Y bueno, él también algún día llegará a la vejez, si es que llega.
Ahora vamos a ver el relato de la higuera. ¿Ustedes recuerdan el relato de la higuera? Ese relato tiene que ver mucho con la madurez espiritual. Entonces, Yaimé, por favor, búsqueme Marcos 11 y lee de los versículos 12 al 14. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Cuál fue el problema de la higuera? Marcos nos informa que no era tiempo, y ahí lo está diciendo, no era el tiempo de recoger higos. La Pascua se celebra normalmente en los meses de marzo o abril. La temporada de higos es en mayo y junio, es el tiempo de la cosecha. Pero aún así, muchas de las higueras generalmente producen unos pequeños frutos en el mes de marzo antes de su mayor cosecha. Luego, en abril le salen las hojas y ya para mayo y junio es el tiempo en que sale la mayor producción. Jesús estaba en busca de esos primeros frutos. Él ahí estaba dejando una simbología, ¿verdad? Él estaba buscando esos primeros frutos que se pudieran comer, pero al no encontrar nada era una indicación de que aquella higuera no iba a dar nada. ¿Ok? Las hojas daban falsa información de la higuera, pues reverdecía y se mostraba elegante y prominente, pero en realidad cuando el maestro se acercó y la examinó de cerca, no había nada. ¿Qué significa eso? Que no era sino apariencias. Que ese árbol no era sino apariencia. Y en eso nos tenemos que cuidar los cristianos. O sea, que No decía podemos. que era una higuera, pero que Sí, se veía muy linda, había como hay reverdecido y todo. cristianos que dicen, yo soy cristiano. No, pero... y se visten como tal y van a la iglesia, pero ¿ya? Esa higuera era el tipo de Israel en ese tiempo desde el punto de vista espiritual, pero también muy actual con las vidas que uno ve en mucha gente en las iglesias. ¿Qué hallará el Señor cuando busque resultados en nuestras vidas? ¿Hallará frutos o simplemente hojas? ¿Hallará apariencia o encontrará fondo? ¿Qué impresión dejaremos en el corazón de Dios? ¿Se deleitará o estará desilusionado? Entonces ahí es cuando debemos procurar ser como el buen árbol mencionado en el Salmo 1. Vilma, esta le tocó fácil, no le tocó ni Filipenses ni Tesalonicenses. Salmo 1, versículos 1 al 4. Salmo 1. Versículos Del 1 al 4. de 10 a 13. Estoy seco. Ay, no. Qué pena, Esteban. No sea así, hombre. No me avergüence. ¿Necesita más luz? No, ¿Está bien? creo que estoy bien, no tengo gafas, pero... Gracias. ¿Te prendo otra lamparita, Vilma? No, Pues tú, préndale la de ahí al lado, caballero. apenas le prendo esta. No sabía que perdía. Ah, esta quedó igual. ¿Quiere algo? Bueno, gracias. Ya se la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarmentadores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da sus frutos en su tiempo y sus hojas no caen,
y todo lo que hace prosperará. ¿Quién me puede dar una corta explicación de esto? Que el